Bueno, queremos ahondar en esta decisión para muchos sorpresiva y para eso nos acompañan los abogados defensores de José Manuel Romeo, Carolina Allende y Gonzalo Joil. Carolina, Gonzalo, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Lo decíamos, fue una decisión sorpresiva para la gente que estaba presente hoy día en el juzgado. Carolina, para partir contigo, ¿cuáles fueron las pruebas concluyentes para decretar la absolución de José Manuel Romeo? O sea, el tribunal básicamente tiene que hacerse cargo de la prueba presentada por el Ministerio Público para acreditar los delitos y a este respecto señaló que estas pruebas eran ambiguas, vagas, inconsistentes, incongruentes para los efectos de arribar a una convicción de que efectivamente estos hechos hayan ocurrido. O sea, más allá de lo dicho, digamos, por los testigos o por los digamos, las pruebas propiamente tal, el tribunal de alguna manera consideró que la prueba de cargo por parte del Ministerio Público contradecía sus propios argumentos. Y eso yo creo que tiene una consistencia mucho más allá de que simplemente esta prueba fue insuficiente. Ya de alguna forma que la propia prueba presentada por el Ministerio Público sea contradictoria con los propios dichos del ente persecutor es muy fuerte desde ese punto de vista, digamos, y en ese contexto el tribunal se hace cargo de aquello y lo señala en el fallo. Pero es un fallo dividido, es un fallo 2-1 y en eso precisamente se puede basar la parte querellante para pedir la nulidad de este juicio. ¿Cuáles son las contradicciones en las que a su juicio se incurrió en este caso? Hay contradicciones entre las propias declaraciones de los niños, los propios, como le refieren los padres, los mismos peritajes también hacen referencia a lo que dicen los padres y los niños, y ninguna de esas declaraciones son contestes. Es importante entender que para efectos de lograr una condena, incluso la defensa podría estar de más en ese sentido, porque tiene que el tribunal recibir la prueba de cargo y esta ser suficiente. Nosotros lo que hicimos fue plantear nuestra teoría del caso y también presentar pruebas, pero en el veredicto absolutorio, que contiene más de 25 hojas, no se hace cargo particularmente de la prueba de la defensa, sino que era insuficiente la propia prueba del Ministerio Público. Bueno, en este caso entonces podríamos decir que no se encontraron las pruebas y que muchas veces la verdad es distinta a la verdad judicial, pero por falta de pruebas. Eso es totalmente contrario, digamos, a lo que podría parecer en este caso. Lo que pasa es que hay una cosa procesal. Efectivamente, la convicción para condenar es más allá de toda duda razonable. Y entonces a la defensa le correspondería introducir una duda razonable de que los hechos no hubieran ocurrido. Pero aquí la sentencia fue más allá, y no olvidemos que fue condenado en costa el Ministerio Público y los querellantes. Y eso es no solo porque no hay una duda razonable, sino como lo dice en alguna parte del veredicto, de que hay una sombra de duda acerca de la posibilidad de que estos hechos hayan realmente ocurrido. Es decir, de alguna manera se invierte la realidad procesal de esto de una duda, que con una duda basta para absolver, y en realidad hay duda de que los hechos ocurrieron. Es decir, ni siquiera esa prueba fue contundente. Ahora, en estos casos, y lo planteo abiertamente, cuando se plantea un abuso sexual contra menores, sobre todo cuando son niños tan pequeños, de 3, 4 años, uno plantea un niño de 3 años no sé cuán capaz es de mantener una declaración una vez, una segunda vez. En estos casos siempre además se tiende a empatizar con la víctima más que con el victimario, que tiene el legítimo derecho a asumir su inocencia. En este caso, para que a la gente le quede claro, ¿cuáles son las pruebas que, más allá de la ausencia de pruebas condenatorias, son las que ustedes presentaron para decir José Manuel Romeo no es responsable de estos 4 abusos y esta violación que se le está imputando? Primero que todo, demostramos de alguna forma que en base a la psicología del testimonio, trajimos un perito internacional, don Antonio Manzanero, que incluso le estuvo en enero de este año realizando una capacitación a fiscales del Ministerio Público. En ese sentido resulta sumamente relevante poner este punto por cuanto existe una falencia en nuestro país desde un punto de vista de políticas públicas, si se quiere llamar de alguna manera, de cómo debería hacerse un procedimiento
digamos, investigativo, más que judicial, investigativo en lo que respecta a abuso sexual o violación directamente de menores. En este contexto existe, digamos, en la psicología internacional forense, elementos que de alguna manera dan cuenta que en Chile estamos absolutamente obsoletos y prácticamente en pañales en esta situación. Por ejemplo, los niños no deberían haber declarado en presencia de los abogados defensores, como entiendo que ustedes estuvieron presentes. No, nosotros no estuvimos presentes. El Ministerio Público, yo vi algunas notas de prensa el día de hoy, el Ministerio Público dijo que no estaban las condiciones para que los menores hubiesen hablado. Eso no es real. Las condiciones se le dieron al Ministerio Público, él solicitó una sala especial, se dio una sala especial por parte del tribunal, en ese contexto estaban las 3 juezas solas, no estaba ni los querellantes, ni el Ministerio Público, ni la defensa presenciando las declaraciones de los menores. Los menores estaban acompañados por un perro asistencia, que es un perro que les ayuda a la emocionalidad, digamos, al control de la emotividad en el menor, ayudarlo. Estaba también el entrenador del perro presente en la sala de audiencia y estaban todas las condiciones dadas para que los menores se sintieran cómodos. Incluso se les da hojas de bloc, los niños pintan y de alguna manera se relaja el contexto judicial. ¿Y por qué no se les cree a esa declaración? Lo que pasa es que no se crea a los niños, eso es un error comunicacional y eso es algo que se ha dicho, que el tribunal prácticamente no le creyó a los niños. Eso es falso, absolutamente falso. No es un tema de credibilidad de los menores, es un tema de insuficiencia, incongruencia, y que aquí hubo contradicciones. Incluso hubo contradicciones con las propias declaraciones de los menores. Por ejemplo, uno de los niños decía haber ido a clases de computación con un niño, y ese niño en particular señaló que no había ido a clases de computación con ese otro niño, por lo tanto, pero más allá de eso, el fallo no se hace cargo de esas ambigüedades respecto de los niños, porque el fallo toma de la base que efectivamente se trata de niños preescolares y se trata de niños de 3 y 4 años de edad. Incluso es más, el fallo aún llega más allá y dice que podría esperarse que los niños no dieran relato. Si el punto no es ese, el punto no es que los niños no le damos credibilidad o que los niños no dan relato. El punto es qué tenemos además de lo dicho por los niños. ¿Y qué había además de las declaraciones de los niños? Porque entiendo que un niño de 3 años no puede mantener un relato 2 años después. Eso para cualquier padre es muy absolutamente básico, lo saben. Muy buena pregunta. Nada. Esa es la respuesta. No había nada más. Nada más que dijera relación para los efectos de tomar un fallo o un veredicto condenatorio. Sí existían pruebas. ¿Qué puede llevar a un padre o a un niño llegar a esta situación cuando no hay nada? Abogado. Lo que ocurre, yo creo, es que el propio sentimiento de madre, la autosugestión, el hecho el temor frente a enfrentarse a una situación tan estresante como la eventual posibilidad de que haya un abusador, porque ese es el problema. Se parte de la base de que existe un abusador y queremos saber si ese abusador también abusó de mi niño, pero resulta que no había el abusador. ¿Y cómo se llega a la primera declaración? Porque en estos casos hemos escuchado a las partes y José Miguel Izquierdo ha planteado, uno de los padres de los niños presuntamente abusados, de la niña presuntamente abusada, que la niña contó sola este relato. ¿Qué puede llevar a una persona que no la motiva ningún interés, digamos, y que es más, ver expuesto a un hijo a esta situación es bastante difícil para cualquier papá? ¿Qué lo puede llevar a declarar y a llevar adelante una acusación y un juicio como este? Lo que pasa es que si se hacen preguntas en el marco de unas sospechas previas, porque existía un ambiente de sospechas previas, esas sospechas se contagiaron, ¿ya? Se empezaron a hablar con más padres y luego los padres empezaron a preguntarle a sus hijos, pero le preguntan de forma sugestiva. Es decir, le transmiten su sospecha y buscan elementos que sirvan para ir corroborando esa sospecha. Es decir, obviamente los padres no son neutrales, lo que quieren es obtener. Y lo que hacen es transmitir, en definitiva, o confirmar sus miedos a través de los relatos de los propios niños. ¿Qué sospechas había? ¿Y por qué había sospechas? Simplemente la actitud o las características físicas de nuestros representados les parecían raras. Porque aclaremos también ese punto. ¿Cuáles son las características físicas de José Manuel Romeo como para que alguien pueda llegar a dudar de él por su apariencia física?
Abogada. Sí, lo que ocurre es lo siguiente. Nuestro representado tiene una epilepsia refractaria focal. La epilepsia, por lo demás, es una enfermedad que no impide que uno pueda desarrollarse en la vida normalmente. El problema es que la epilepsia de Juan Manuel es una epilepsia refractaria, es decir, a pesar de que él tenga una terapia policamentosa, porque toma más de 5 medicamentos diarios, igualmente él tiene crisis dentro, digamos, de su etapa evolutiva. ¿Qué es lo que ocurre con las constantes crisis y con los constantes medicamentos? Él tiene, en este minuto, un daño orgánico cerebral. Y cuando yo tengo un problema orgánico de alguna forma, y así lo dice también la Liga contra la Epilepsia, la apariencia física asume de alguna forma este problema orgánico. Entonces, por lo tanto, la mirada es distinta, la posición del cuerpo es distinta, la forma de caminar es distinta. Y las sospechas previas, en este caso en particular, fueron de que nuestro representado no saludó a una de esas madres en una reunión. Ella quiso hablarle y este señor no le habló. Y ahí ella claramente encuentra a este señor sospechoso, dudoso, o más bien raro, como es la calificación que ella hace de él, y comienza a darse esta germen de desconfianza a partir de ese antecedente. Y de esto se hace cargo el fallo. De esto se hace cargo el fallo, y el fallo lo dice. Que la entrevista que la madre tuvo con la menor a propósito de estas sospechas previas, que venían desde el mes de abril del año 2012, recordemos que esta denuncia fue en junio del año 2012, 2 meses antes. Abogada, ¿y solo en eso se puede basar un juicio como este en el que hubo más de 80 personas que se querellaron para terminar en estos 4 casos finalmente que se aceptaron como presuntos, digamos, delitos? ¿Solamente de eso? No, no solamente de eso, no solamente de la pregunta altamente sugestiva de la madre hacia la menor, sino también lo que se dice en prensa. Cómo aparece este caso en prensa, cómo se mediatiza, cómo pasa que se hace una reunión en el Estadio Palestino el 14 de junio, el día jueves, donde se lleva una psicóloga, donde se les dice cuál es la sintomatología asociada, señalándole, por ejemplo, si su hijo se hace pipí en la cama, que podría ser una sintomatología asociada a cualquier cosa, o simplemente no sintomatología, sino que... Entonces, ¿dice que esto se generó una psicosis? Absolutamente, y así lo dijimos en el tribunal. Entonces, una psicosis colectiva que claramente genera esto. ¿Qué rol juega el abogado Chilling en esto? El abogado Chilling era el querellante principal de esta causa en sus comienzos. Él tiene que enfrentar ahora un juicio oral en el mes de julio, entiendo que del segundo juzgado oral en lo penal, por injurias y calumnias graves proferidas en contra de la familia Romeo. Por lo tanto, no me voy a referir en forma particular a él, porque entiendo que es un asunto que está, digamos, en controversia aún y falta el juicio oral. Ahora, dudas que surjan de este caso. Juan Manuel Romeo, ¿cuánto tiempo llevaba trabajando con niños de esta edad? Más de 5 años, casi 5 años, perdón. ¿Y hasta ese minuto nunca había habido un problema antes de ningún tipo? De ningún tipo, nada. Nadie sospechaba de él, nadie lo encontraba raro, nada. ¿Por qué él trabajaba con niños de esta edad solo? Él nunca trabajó solo. Eso también es un error que se ha dicho en la prensa y es lo que todo el mundo cree. Él siempre trabajó, al igual que los otros 2 profesores, hombres del jardín, con supervisión de personal femenino. Y por esa razón se consideró que la madre era cómplice. Recuerde usted que la madre también era cómplice. Y era cómplice porque esta sala de computación se encontraba contigua al lado de la sala de dirección, con una ventana de aproximadamente un tamaño de 1,20 m por 1 metro, con una visibilidad completa hacia la sala de computación. No solamente era desde ahí, sino que además tenía visibilidad desde el patio. Las diferentes tías del jardín en los recreos observaban cómo Juan Manuel hacía las clases de computación. Es más, existía el único teléfono del jardín, se encontraba en la sala de computación. Por lo tanto, cualquier persona, cualquier apoderado o cualquier tía que quisiera utilizar el teléfono también podría observar las clases de computación. Pero más allá de eso, existía una supervisión constante y continua de 4 mujeres. Ana María Gómez o las otras 3 educadoras que participaban en el jardín. ¿Por qué se llega a esto entonces? Es la pregunta que todos nos hacemos. Yo creo que lo que nosotros podemos sacar como conclusión el día de hoy es que esa pregunta deberíamos hacerla al Ministerio Público. ¿Por qué llegamos a esto? Y es por eso que el tribunal determina condenarlo en costa y también a los querellantes. ¿Y por qué, la pregunta que yo les hacía al principio, por qué un papá va a exponer a sus niños a esto? ¿Solamente por la duda infundada de uno de los padres, por las preguntas a lo mejor tendenciosas, por eso? Que ahí está la psicosis precisamente, por el fondo de no saber cómo controlarlo y embarga la emocionalidad y embargan los miedos, y hay otras figuras que en definitiva sirven de apoyo y resorte en que lo impulsan a seguir en una vía
y no les permiten el tiempo a la reflexión. Ahora, bueno, tenemos que cerrar por tiempo la entrevista, pero todavía queda una parte que a lo mejor este juicio no pudiera concluir acá. Hoy día, cuando se pronunció la palabra absuelto, muchos de los padres que estaban en la sala lloraron, hubo bastante desconcierto por parte de ellos, están viendo si van a pedir la nulidad del juicio, porque este es un juicio que ustedes no ganaron 3-0, sino que 2-1, y lo mismo sienten ellos, que no perdieron 3-0, sino que perdieron 2-1. ¿Ustedes creen que ellos van a presentar o a pedir la nulidad, siendo que tendrían que exponer a sus hijos nuevamente y que para ellos sería una victimización? Yo creo que eso habría que preguntárselo a los padres. ¿Pero la defensa no juega un poco a eso? ¿A qué? No la palabra juega es una mala palabra, pero no confía en que por el temor de los padres de revictimizar a sus hijos no van a pedir la nulidad. Yo le insisto, yo creo que esa es una pregunta que hay que hacérselo a los padres. ¿Ustedes están preparados entonces para evidentemente que sí, y claramente si a ellos esta situación les produce dolor, yo creo que por respeto a ese dolor, yo creo que la defensa en ese sentido no debe pronunciarse a ese respecto. Muy bien, abogado, se nos acaba el tiempo lamentablemente. Sí, lo único al mismo respecto relativo a un recurso de nulidad, obviamente son ellos los que tienen que tomar la decisión, porque nosotros en esta ocasión salimos victoriosos, es relativo a que la mayor cantidad de pruebas constan en registros que no van a cambiar si se vuelve a hacer un nuevo juicio oral. Entonces sería repetir prácticamente el mismo juicio, lo que sería inevitable la misma consecuencia. Abogados Carolina Allende, Gonzalo Hoyle, muchísimas gracias por estar aquí hoy día en que conocimos entonces esta sentencia. Buenas tardes. Buenas tardes.